Entonces, ¿se me escucha ahora? Ok. Sí, igual. Ahora sí, disculpen. Ya, estamos con el Power. Gracias por bajar en serio esta serie de fallas técnicas. No es normal. El chat no hay internet, no piensen eso. Hoy es un día muy raro. Bueno, vamos a empezar entonces con nuestra exposición y una más. Gracias por bancar en serio. Nosotros somos el grupo número 15. Nuestro test, el que corresponde desarrollar hoy, es el listado de síntomas breve, más conocido por sus siglas LCD-50. Para presentarnos un poco más formalmente, somos estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción, la Facultad de Filosofía CDC, estudiantes de carrera de Psicología Clínica. En el cuarto curso, segunda sección, los integrantes del grupo 15 somos los estudiantes Amada Belén Villamayor Paz, Jazmín Arias Rolón, les habla Iván Manuel Berco. El docente es el profesor licenciado Carlos Río, en la fecha de 5 de marzo de 2022, y desde los lugares de Asunción y Filadelfia, Paraguay. El programa software que estamos utilizando para esta presentación es de PowerPoint. Descripciones generales. Les dejo en manos de mi compañero Amada. Bueno, buenos días, antes que nada. Y voy a estar leyendo un poco la ficha técnica. El nombre del test es LCD-50, listado de síntomas breves. Los autores son Luis de Rivera y Manuel R. Buin. La procedencia es de TEA Ediciones S.A., el del año 2012. La aplicación es individual y colectiva. El ámbito de aplicación adultos. La duración es variable, varía, depende de la persona, puede ser entre 5 a 10 minutos. La finalidad es la identificación y valoración de síntomas psicológicos y psicosomáticos. La baremación, hay baremos en percentiles de muestra de población general de varios países, muestra odontológica y muestra clínica psicopatológica. El material es manual y claves de acceso PIN para el tema de a través de internet, no me corregiré. Esta es la portada del manual. Y es simple, llanamente es una lista en la que se debe marcar si se siente o no un síntoma particular y con cuánta intensidad. O sea, es sencillo el test, es solamente marcar qué tanto intenso es el síntoma que te está presentando cada ítem. En un signo es una manifestación objetiva y directamente observable, como resolverse continuamente en la CIDE. Un síntoma es una manifestación subjetiva que el paciente describe al entrevistador y que éste difícilmente podría conocer si no se lo dijeran. Por ejemplo, la dificultad para conciliar el sueño nocturno. La experiencia ha ido poniendo de manifiesto algunas ventajas de utilidad clínica, como la mayor facilidad del paciente para comunicar sus síntomas, puesto que solo tiene que marcar en una lista el grado en que los ha experimentado, pero también una mayor libertad y sinceridad al poder concentrarse en su propia experiencia sin sentirse influido, inhibido o coaccionado por el entrevistador. Datos históricos. Primeramente, la hoja de, ¿cómo le llaman en castellano? La hoja de datos personales de Robert Woodward, que fue el primer estilo así de una lista, el primer test con ese estilo de una lista que marcas tus síntomas dependiendo de la moderación. Luego viene la escala de malestar de Parloff en 1954, que tenía 41 ítems. Luego la lista esta de síntomas de Frank 1957, en la que de la escala de malestar le quitaron algunos ítems y le agregaron otros y se quedaron con 58 ítems. De esa lista de Frank vino la SCL-90, R de Derogatis, en la que le agregaron más ítems y se volvieron a 90. Luego el Rivera creó la versión en español en el 2002, porque antes primero hicieron una investigación y este test solamente se utilizaba para
para investigación, no era así para uso clínico. Y recién en el 2002, con las investigaciones de Rivera, se empezó a utilizar en el ámbito clínico. Y luego de unos cuantos años de haber utilizado el de 90, se dio que es muy largo, muy extenso el de 90 y tenía a veces, algunos ítems tenían vocabulario muy extraño o muy ambiguo, que la persona no entendía, y eso podía crear un poco de confusión para el momento de marcar los síntomas. Entonces hicieron la del listado de 50 síntomas, en la que le quitaron más bien lo que tienen ítems ambiguos y quedaron esa cantidad en el 2012. Vi que hay otra versión en el del 2018 también, pero no es muy diferente. Tabla de especificaciones. La escala de validez que explica detectar posibles sesgos de respuestas que puedan estar afectando a los resultados de la prueba. Son dos la de la escala de validez. La minimización, que indica si el evaluado puede estar minimizando la frecuencia o la intensidad de los síntomas que padece. Puede reflejar un intento consciente o inconsciente de dar una imagen falsamente favorable de sí mismo. Y la magnificación, que indica si el evaluado puede estar magnificando su sintomatología, puntuando con alta intensidad síntomas relativamente poco frecuentes. O sea, con esta escala podemos ver si la persona exagera o minimiza sus síntomas. Luego vienen los índices generales, que permiten tener una visión global del nivel de sufrimiento psicopatológico del evaluado. Está el índice global de severidad, el que indica la suma de el índice, o sea, de la cantidad de síntomas que la persona cree tener con la intensidad, o sea, una suma de ambos, de cuánto, vamos a decir, mide cuánto sufre esa persona. Luego está el índice de cantidad o número de síntomas presentes. Como digo, indica la cantidad de síntomas, el número de síntomas que la persona tiene, independientemente de su intensidad. Acá no importa la intensidad, solamente la cantidad de síntomas que la persona cree que presenta. Y el índice de intensidad de síntomas presentes, sí, como dice, indica la intensidad o severidad de los síntomas que la persona siente. Luego vienen las escalas, que son varias. Primero, la psicorreactividad, que indica la alteración o desequilibrio conductual que el sujeto experimenta debido a una percepción negativa de la realidad. Luego viene la hipersensibilidad, que es una valoración afectiva negativa que el sujeto tiene de sí mismo y de los demás debido a una excesiva focalización. La obsesión y compulsión en realidad es una subescala de la hipersensibilidad, que, como dice, indica si hay presencia o no de ideas fijas y rituales en la persona. La ansiedad también es una subescala de la hipersensibilidad, en la que se ve si hay pánico, fobia y trastorno de ansiedad generalizada, o sea, si hay síntomas o signos de eso. Luego, hostilidad es una escala que indica la pérdida de control emocional que se manifiesta con agresividad o ira. Luego, la somatización, que son dolores, indica si hay dolores corporales causados por un trastorno somatomóvil. La depresión, que indica tristeza patológica, desesperación, anedonia, culpa, ideación autodestructiva. Alteraciones del sueño, si hay una afección en la calidad del sueño. La alteración del sueño ampliada, indica si hay afección en la calidad del sueño estrechamente ligada a la ansiedad o a la depresión, ¿no? Si hay una causa por la cual está no pudiendo conciliar el sueño. Y por último está el índice de riesgo psicopatológico, que indica la desvalorización, incomprensión, miedo, somatización, hostilidad e ideas de suicidio. Indica que tan riesgosa, vamos a decirle, está la persona con respecto a la psicomatización de los síntomas que piensa que tiene. Ahora los aspectos éticos. Ok, aspectos éticos.
Para recordar nomás un poco otra vez esos principios que siempre son buenos recordar, quisiera hacer un breve repaso. Bueno, la fuente que nosotros consultamos es el Código de Ética para el Ejercicio Profesional de Psicología en el Paraguay. Este es un documento de apenas 11 páginas, es cortito. Ustedes googlean rapidito y van a encontrar. Fue redactado, elaborado por la Sociedad Paraguaya de Psicólogos en la Asamblea General Extraordinaria del 8 de mayo de 2004. O sea, desde ahí tiene vigencia, vamos a decir, este documento. Y en total hay unos 58 artículos. No es tanto tampoco. Pero yo no voy a leer los 58, ahora voy a leer 4, que son los que más tipo se relacionan a lo que nosotros estamos viendo hoy, que son los tests. El artículo número 11 dice: los psicólogos o las psicólogas tienen reservado el uso de los materiales estrictamente psicológicos, tanto de evaluación como de intervención o tratamiento, y garantizan la debida custodia de dichos documentos a su cargo. Bueno, acá lo que se está diciendo es que nosotros somos los encargados de velar y de cuidar por los materiales psicológicos para que se usen bien y para que no caigan en las manos equivocadas. Luego, el artículo número 13 dice: las intervenciones profesionales y o aplicación de instrumentos y técnicas deberán realizarse con responsabilidad, honestidad, prudencia, competencia y solidez profesional. Nada más que agregar. El artículo 26 dice: el resultado de la evaluación y o intervención psicológica realizado a petición del propio sujeto no podrá ser develado a terceras personas, salvo expresa autorización del interesado y dentro de los límites de esa autorización. Acá se nos dice que tenemos que ser confidenciales y que siempre está por delante el secreto profesional. Y el artículo 25 vendría a ser como un eco del artículo 26 y dice: toda la información que maneja el psicólogo o la psicóloga, sea verbal, escrita, en datos psicotécnicos o en otras observaciones practicadas, está sujeta a un deber y a un derecho de secreto profesional, del que solo podrá ser eximido con el consentimiento expreso del usuario, de la usuaria o mediante una orden judicial, según indica el artículo 36 de la Constitución Nacional. Si tienen algo que preguntar o algo que agregar, no sientan miedo de interrumpirme, de interrumpir a los compañeros, y eso sería todo en cuanto a los aspectos éticos. Bien, antes de pasar a las normas de aplicación y corrección, realmente me gustaría poder hablar un poquito de la justificación estadística, así después ya pasamos también a lo que es de acuerdo, para poder tener un poco más fresca la información, ¿verdad? Bien, en cuanto a lo que sería justamente la justificación estadística, cabe mencionar que para hacer la tipificación del LSD-50 se trabajó con 3 poblaciones, ¿verdad?, que totalizaban una cantidad de 1.124 casos. Teníamos una población general no clínica, ¿verdad?, que serían justamente, o estaría constituida por 312 hombres y 360 mujeres. Una población odontológica, que son pacientes o eran en realidad pacientes en ese momento, ¿verdad?, que estaban padeciendo algún tipo de problema odontológico ligado justamente a la parte mandibular y podían presentar síntomas similares a los descritos justamente en la evaluación, que estaba constituida por 137 mujeres y 12 varones nada más, ¿verdad? En este caso no era tan significativa la representación del género masculino en esta población. Y la población clínica psicopatológica, que estaba constituida por 189 mujeres y 114 hombres, ¿verdad? Y que por supuesto era la población, digamos, de criterio la que se tomaba, digamos, para hacer la comparación con relación a las otras poblaciones.
En este caso, obviamente, la tendencia era que, por supuesto, aparezca una mayor cantidad de síntomas en los pacientes psicopatológicos y no tanto en los pacientes de población general o en los pacientes odontológicos, ¿verdad? Que no presentaban psicopatología, pero sí tenían una condición clínica, por decir así, ¿sí? Y se encontró que en algunos ítems, incluso las personas que estaban con una condición odontológica presentaban un mayor porcentaje de respuestas positivas. Este porcentaje era incluso mayor que los pacientes psicopatológicos, ¿verdad? Y eso fue en cuestiones generales, ¿verdad? Sí, los pacientes psicopatológicos presentaron un mayor rango. Con estas poblaciones básicamente fue que se idearon los baremos correspondientes a la evaluación. En cuanto a lo que es justamente la parte de la fiabilidad, se entiende justamente a la fiabilidad como la consistencia interna, que indica justamente el grado en que los ítems o las evaluaciones miden lo que pretenden medir, ¿verdad? En este caso se realizó desde lo que sería justamente la siguiente diapositiva, por favor, Ama. Se mide justamente lo que pretende medir, ¿verdad? Y por supuesto, ¿verdad? Se hizo la evaluación a través del coeficiente de fiabilidad de alfa de Cronbach. Por lo que sabemos, el coeficiente de fiabilidad de alfa de Cronbach nos denota, digamos, que hay una fiabilidad a partir de un mínimo de 0,70 y cabe mencionar que los índices de fiabilidad por escala medida fue de entre 0,79 a 0,90, o sea que son fiables realmente los ítems con relación a las escalas, y el índice general o global de fiabilidad fue de 0,96 para la prueba. En cuanto a los estudios de validez, con relación a la validez de criterios, ¿verdad? Se estuvo comparando un poquitito con lo que sería justamente el test de perfil de relación de Bernstein y el inventario de dependencia interpersonal de Hirschfeld et al., que evalúan variables relacionadas con la percepción de sí mismo, con la dependencia interpersonal y con el desapego interpersonal inapropiado. En este caso, por supuesto, se contó con una participación de 137 varones y 81 mujeres a la hora de hacer la comparativa. Y en los resultados justamente se ven correlaciones positivas y significativas entre los síntomas psicopatológicos medidos con el LSD-50 y las variables del perfil de relación y dependencia interpersonal. En este caso, básicamente, la escala de psicorreactividad y las subescalas de hipersensibilidad y obsesión-compulsión con hostilidad y alteraciones de sueño están relacionadas con la presencia del desapego disfuncional y fueron una de las que más tuvieron, digamos, una significación, ¿verdad? Con relación a lo que serían justamente los resultados en sí, ¿verdad? Básicamente la sintomatología psicopatológica correlaciona negativamente con los estilos interdependientes de relación interpersonal, mientras que muestra la correlación positiva con las formas más destructivas o rígidamente independientes, ¿verdad? Una vez más, considero, al menos se comprueba que la evaluación en sí mide lo que se pretende medir. Y en cuanto a la estructura factorial, sí se hizo también un análisis factorial con relación a lo que serían los ítems, y había un cuadrito justamente. Ratito, por favor. Bueno, se hizo un estudio factorial para conocer justamente con mayor profundidad lo que sería la estructura del test y validar justamente las dimensiones de psicopatologías relacionadas. Y se examinó la estructura del LSD-50 con lo que sería la técnica del análisis factorial exploratorio empleando la muestra clínica psicopatológica. Como les había dicho al principio, ese fue, digamos, el modelo o la base sobre la cual se sentó todo lo que compone a la evaluación. Y como procedimiento de extracción de los factores se utilizó lo que es el método de componentes principales y la rotación del oblicuo PROMAX, que está justamente presente en lo que sería la base SPSS, o sea, el sistema que nosotros utilizamos para lo que serían justamente los cálculos, análisis estadísticos. Y esta herramienta básicamente correlaciona lo que serían justamente los ítems dentro de una evaluación, ¿verdad? Y justamente se encontró que existe una correlación y, o sea, básicamente
hay ítems que representan o miden lo que pretenden medir con relación a las escalas y aparte de eso también, ¿verdad?, miden en cierto porcentaje o en cierta medida a otras escalas dentro de lo que sería la evaluación. Así que eso sería básicamente sobre la justificación estadística de esta prueba. Bien, yendo a lo que son las normas de aplicación y corrección, básicamente los materiales que se utilizan en caso de hacerlo, por ejemplo, de forma presencial o una autoaplicación presencial, serían el manual, el PIN en caso de que se cuente con el PIN, la hoja de corrección y lo que serían justamente un lápiz o bolígrafo para poder completar la prueba, ¿verdad? Este instrumento, al ser autoaplicado, ¿verdad?, realmente tiene una corrección también bastante sencilla, ¿verdad?, que básicamente se puede dar de forma manual o se puede dar de forma virtual, ¿verdad? Por ejemplo, es con la hoja de corrección y ya justamente vamos a ir explicando un poquitito más lo que serían los pasos en sí en cuanto a qué datos tener en cuenta, cómo se calculan los diferentes valores obtenidos, y lo que es la parte virtual sí está ligada un poquitito a lo que es la compra del manual de TEA Ediciones, ¿verdad?, que trae un PIN con el cual uno puede acceder, cargar los datos de forma sencilla y ya justamente el sistema de corrección de TEA estaría arrojando los resultados ya con lo que serían justamente los baremos ya marcados, lo que serían justamente los niveles marcados también en los gráficos, ¿verdad? Así que eso sería con relación a las normas de aplicación. Sí, estaríamos remitiendo lo que sería el link, creo que sería lo más propio o lo mejor, ¿verdad?, poder justamente completar primero y luego pasar a explicar también lo que sería la parte de la corrección, así todos podemos compartir y tener un conocimiento también sobre cómo se corrige esta evaluación. Algo mejor parecer de ustedes, ¿verdad?, podemos hacerlo de esa forma. Enviamos nueva. Depende de los compañeros. Si quieren podemos hablar primero de las normas de corrección. En todo caso enviamos nomás ya el link. Vamos a pasar el enlace al grupo entonces. ¿Cuántos ítems tiene el test? Cortito, ¿verdad? 50. Sí, el test tiene 50 ítems. Son bastante cortitos, 5 a 10 minutos, como estaba mencionando Amada, lleva la aplicación. Y podrían enviar total hasta las 10 minutos aproximadamente y después seguimos con la corrección e interpretación. Creo yo, no sé qué opina el grupo, ustedes son los que van a decir. Sí, vamos a facilitar nada más el link ahora entonces para poder pasar a completar y luego explicar bien la forma de corrección.
Bien, veo que la mayoría ya estuvo completando justamente. Como se habrán dado cuenta, es un... Y retomamos ahora porque pasaron ya 10 minutitos justamente desde el envío también del enlace, ¿verdad? Igual, si quieren completar un poco más tarde no hay problema. Por supuesto, para poder continuar e ir avanzando un poquitito también, ya que queda otro grupo que tiene que presentarse, ¿verdad? En este caso nosotros vemos que tenemos un test que es bastante breve, los enunciados son bastante sencillos, ¿verdad? Tiene solamente 5 opciones de respuesta, que son del 0 al 4 y que van justamente indicando lo que sería una escala, ¿sí? ¿Me están siguiendo? Bien. Bueno. En cuanto a la corrección, ¿verdad? Este instrumento proporciona las puntuaciones de las dos escalas de validez. Este test tiene entre escalas y subescalas 9 ítems. Y el índice, del índice de riesgo psicopatológico y de los 3 índices generales de psicopatología también, que ya les estuvo comentando justamente Amada. En este caso, como les había mencionado, tenemos 2 vías de corrección, la vía manual y la vía virtual, justamente que nosotros también tenemos un Excel, ¿verdad?, de autocorrección, ya que no tenemos el manual y el PIN de TEA, ¿verdad? Entonces, por supuesto, también está la planilla en la cual podemos cargar los datos y ya con las formulitas nos arrojan también un resultado más directo para poder ubicar justamente dentro de los rangos posteriormente, ¿sí? Pero para hablarles un poquitito también de la corrección manual, esa sería justamente la matriz o la hoja de corrección que trae por lo general el manual de TEA, ¿verdad? Como pueden ver, en cada ítem, ¿verdad? Cada uno de los 50 tiene unos cuadritos al lado, ¿verdad? Y estos cuadritos lo que están es representando básicamente a qué escala o subescala corresponde o representa cada ítem. Entonces, obviamente lo que tenemos que hacer cuando evaluamos o la persona que se autoevalúa y tiene que hacer, no sé, la corrección en sí, ¿verdad? En nuestro caso es básicamente cargarlos el valor de intensidad que esta persona marcó al completar justamente la evaluación, ¿sí? Entonces, haciendo un paso a paso, el primer paso es trasladar lo marcado en cada uno de los síntomas a las casillas de las columnas correspondientes a su escala de pertenencia. Se tiene que tener en cuenta justamente que un mismo índice o un mismo síntoma puede pertenecer a varias escalas, así que si yo marqué 3 en el ítem 2, por ejemplo, ¿verdad?, que pertenece a 3 escalas, tengo que ponerle 3, 3, 3 en cada escala correspondiente. Luego de esto se suman las respuestas que se anotan en la casilla de cada columna o escala y se anota el resultado en el recuadro correspondiente a la base de cada columna, que está justamente ahí abajito. Entonces, se deben sumar los valores de las casillas de psicorreactividad, por si las PR, A, HS, SM, DE y SU, ¿verdad?, que serían justamente las escalas en sí, no se toman las subescalas que se presentan, y se anota el resultado en un círculo grande gris que está justamente, no sé, voy a mostrarles sin señalar, ¿verdad?, pero por debajo mismo, ¿verdad? Ven que hay un círculo gris y está señalando las diferentes escalas o las diferentes iniciales que yo les estuve mencionando. Entonces ahí se pone justamente el valor total. Luego de eso se cuenta el número de síntomas en los que se marcó la opción 0, que serían básicamente respuestas negativas. También las respuestas que se dejaron en blanco tienen este valor de 0. Obviamente en la aplicación por el form nosotros pusimos ítems obligatorios, ¿verdad? Entonces de cierta forma cuesta un poquito dejar en blanco, pero cuando se autoaplica a una persona es muy sencillo que pueda pasar de largo un ítem porque no leyó o simplemente porque no supo responder. Igual se le da un valor de 0. Y se anota en el círculo que está en la columna de la derecha, donde están justamente las respuestas marcadas.
Y abajito de todos los ceritos tiene un circulito un poco más grande, que en teoría es un círculo azul, ¿verdad? En la versión a color. Y por supuesto ahí se suma la cantidad de veces que la persona tuvo 0 dentro de lo que sería la intensidad de síntomas. Una vez que están las dos sumas, se obtienen las puntuaciones directas en cada escala de índice. Para eso tenemos que trasladar los valores que se obtienen al cuadro de puntuaciones que está encima del perfil, que se ve en la siguiente tabla. Ahí está, un cuadrito un poco más pequeño, ¿verdad? Entonces se traslada todo lo que obtuvimos, se anota la suma de cada una de las columnas o escalas en los recuadros, nuevamente menciona color azules, en los recuadros que le corresponden justamente a las puntuaciones directas, y luego se trasladan se anota la suma, se pone la puntuación total en los círculos grises, y lo que sería justamente el número de ceros también en el listado de círculos azul, que son realmente los circulitos más grandes que están ahí. Para tener justamente las puntuaciones directas en las escalas y subescalas, se deben dividir los valores anotados en cada recuadro por el número que aparece a su derecha, precedido por el símbolo de la división. En cada escala se divide entonces la suma de los valores obtenidos por el total de ítems que componen a la escala, que representan a la escala, por el número que está justamente a su derecha dentro de este cuadrito ya donde se van cargando las puntuaciones directas. Esto permite que se exprese la puntuación directa en la escala de la respuesta del listado con valores entre 0 y 4. Básicamente lo que hacemos es convertir las puntuaciones directas como a una escala Likert, más o menos, ¿verdad? Para obtener la puntuación directa en el índice global de severidad, que es la puntuación global, se debe dividir la puntuación total entre 50. Esta puntuación directa nos permite disponer de un indicador global de severidad expresado en la misma escala de respuesta del listado, siempre con valores comprendidos entre 0 y 4. Para calcular la puntuación directa del índice NUM, ¿verdad?, que habíamos visto justamente es la cantidad de síntomas que la persona presenta, se procede a restar 50, a restarles a 50 el valor correspondiente al número de veces que se marcó 0. Para esto nos ayuda justamente la sumatoria de la cantidad de ceros. Esto nos permite obtener el número de síntomas que afirma realmente padecer el afectado o la persona evaluada en algún grado. Alternativamente, se puede calcular directamente de los ítems a los que el evaluado respondió de forma positiva. Hay que tener en cuenta que en el manual se responde de forma negativa cuando marco 0, dejo en blanco, y se responde de forma afirmativa si marco del 1 al 4. Entonces, todo lo que se respondió de forma positiva se contabiliza directamente, y lo que se respondió de forma negativa se le resta 50 para sacar justamente el valor de síntomas que efectivamente la persona considera padecer. Bien, y si dice que ambos procedimientos proporcionan el mismo resultado. Finalmente, para tener la puntuación del índice de intensidad de síntomas presentes, se divide el valor total por el resultado obtenido en la puntuación directa de cantidad de síntomas que se calculó en el paso anterior. Esto permite determinar la intensidad de los síntomas en un promedio que informa padecer el evaluado, y este valor aparece en la misma escala de respuesta del listado, que serían con valores comprendidos entre 0 y 4 nuevamente. En caso de que el evaluado haya dejado un ítem sin contestar o contestado de forma anómala o dudosa, por ejemplo, marcó 2 respuestas, marcó 1 y 4, o de cualquier otra forma haya tachado o invalidado de cierta forma, entonces se resta al denominador de la fórmula correspondiente el número de ítems invalidados.
Por ejemplo, mi denominador era 7 y en la misma escala yo marqué de forma inválida, no sé, 2 ítems, ¿verdad? Entonces 7 menos 2, 5 y mi denominador pasa a ser 5. Esa es básicamente la forma. Y una vez que se calculan las puntuaciones directas, se consultan los baremos que están al final del manual para ver las puntuaciones en percentiles y se representan gráficamente los resultados para proceder a la interpretación. Esas son básicamente las normas de corrección de lo que sería justamente el LSB 50. Obviamente con la forma virtual o a través de la planilla del Excel con fórmula o lo que sería justamente la plataforma de adiciones, es básicamente cargar las respuestas y ya el sistema o lo que sería justamente la herramienta Office nos estaría proporcionando los valores o puntajes directos, y lo que uno haría básicamente ya sería baremar y ubicar dentro de lo que sería la escala o el cuadro para la representación gráfica. Jasmine, ¿qué significa esas dos rayas que están ahí dentro de la hoja del perfil? Sobre 80 hay una raya y creo que, voy a fijarme un poco bien en el perfil que tengo acá, debajo de 20 hay otra raya que atraviesa todas las escalas. ¿Qué significaría eso? Déjame un ratito, pero te voy a mirar porque no estoy viendo bien. Viste que en la hoja de perfil hay dos rayas, uno sobre 80 y otro debajo de 20. Atraviesa toda la escala. Una sobre 80 y otra debajo. Que tiene que llamar siempre la atención cuando hay rayas en la hoja de perfil. Las rayas en la hoja de perfil siempre indican algo. Y la explicación está en la página 63 en normas de interpretación. Dice lo siguiente. Dice, el profesional podrá advertir en el perfil, se refiere a la hoja de perfil, ¿verdad?, que los percentiles aparecen representados con distancias diferentes entre sí, estando más justos en el centro de la distribución, percentiles 20 a 80, que en los extremos, percentiles inferiores a 20 o superiores a 80. Esto es debido a que una de las propiedades de los percentiles es que no se trata de una escala lineal, claro, porque una escala ordinal indica orden, ¿verdad? El orden que está por debajo de 1. Sí. El grupo personal está por debajo de 1 en esa escala o en ese constructo, ¿verdad?, o en esa dimensión. Y por tanto la distancia entre ellos no son equivalentes en el centro y en los extremos. Por eso se han representado los percentiles con diferentes distancias. Si observamos la tabla 5 donde aparece la correspondiente dentro de percentiles, la correspondencia entre percentiles y puntuación T, con una media de 50, obviamente la T, y un desvío de 10, ¿verdad? Puede advertirse también esta diferencia numérica. Y ahí te va explicando justamente serían los puntos de corte básicamente para poder analizar en los diferentes niveles de sintomatología para lo que es la escala en percentiles, ¿verdad? Hay cosas interesantes ahí, ¿verdad? Dice, en el caso de que el profesional tenga dudas sobre el baremo que debe emplear o desconozca cuál puede ser la población de referencia del evaluado, situación que puede darse con cierta frecuencia en un contexto también forense, el profesional podrá seguir el procedimiento que se detalla a continuación, ¿verdad? Y ahí te indica, en primer lugar se realiza la corrección y obtención de los percentiles con el baremo de la población general, ya sea varones o mujeres. Primeramente así, según corresponda, a continuación se realiza la puntuación percentil, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Si hubiera obtenido un percentil igual o mayor a 97, tendría que utilizarse los baremos clínicos. O sea que si vos tenés, comparar con la población general, si la persona puntúa igual o mayor que 97, directamente te va al baremo clínico ya para analizar, porque evidentemente con un percentil 97 o más es un caso clínico. Y al ser un caso clínico te vas al baremo clínico, ¿verdad? Si el percentil de IRP sí dice
fuera inferior a 97, entonces se valoraría el índice global de severidad. Si el percentil global fuera igual o mayor que 97, entonces se utilizaría de vuelta baremos clínicos. O sea que si en el índice global de severidad de vueltas puntúa igual o mayor que 97, debemos ir de vuelta al caso clínico. Si el percentil en global fuera inferior a 97, se comprobaría si hay al menos dos escalas o también denominadas subescalas con percentiles iguales o mayores que 97. Si se verificase esta condición, se emplearía de vuelta baremos clínicos. O sea que te va guiando así, ¿verdad? Y en el último caso te dice, bueno, el penúltimo te dice, en caso de emplearse baremos clínicos de acuerdo a los criterios anteriores, se seleccionará el baremo en pacientes odontológicos. Si el paciente hubiese sido, por ejemplo, derivado por un odontólogo o estamotólogos, lo que sería, supongamos, ¿verdad? Un especialista en la parte del estómago, esófago, o si presentara dolor orofacial, bruxismo, dolores articulares temporales mandibulares, disorexia con hiperestesia y disestesia, y te cita ejemplo, ¿verdad? Si dentro de esta casuística y tomando como referencia el baremo ontológico encontramos que el índice de riesgo psicopatológico, el índice global o dos escalas o subescalas psicopatológicas se corresponderían a un percentil igual o mayor que 97, se podría utilizar adicionalmente el baremo clínico psicopatológico otra vez. O sea, más específico aún. Cabría la posibilidad de que se estuviera ante un caso de paciente odontológico o psicopatológico perteneciente a algún síndrome clínico. Y por último, dice, en cualquier otro caso que requiera el uso de baremos clínicos, se utilizará el baremo clínico psicopatológico, bien sea de mujeres o bien de varones, valorando la puntuación percentil correspondiente, ¿verdad? Y después le indica justamente los baremos percentiles y anótate a continuación, ¿verdad? O sea que es bastante interesante, ¿verdad? Porque ahí te va guiando a partir de qué puntuación se puede considerar ya un posible caso clínico. Entonces, en vez de utilizar un baremo global, te vas al baremo clínico, e inclusive el baremo clínico psicopatológico, ¿verdad? Bueno, eso no te quería mostrar porque está justamente la línea ahí. Esa línea que atraviesa ahí, y esa línea que atraviesa ahí es la que te va indicando ya un nivel superior, ¿verdad? Bien, puedo seguir. Sí, en este caso sería básicamente como un alto, medio o bajo el que estaría simbolizando esa línea, profe. Sí, categóricamente, o sea que importante para poder analizar. Superando ese valor de 80, creo que indica ahí está. 85 es donde está el corte. Sí, sobre Entre 80 y 85. sobre 80 y debajo de 20. Porque también te parecería una tontería debajo de 20, ¿verdad? Pero personas que disfrazan sus síntomas, ¿verdad? Estamos hablando de gente que en los casos que vos me di, algún tipo de neurosis o algún tipo de psicosis, me di, ¿verdad? Entonces disfraza sus síntomas. Obviamente, que puntúe por debajo de 20, ¿verdad? Tendría que llamarte la atención. Muy bajo en una sintomatología estas escalas. En cualquiera de estas escalas que puntúe, por ejemplo, por debajo de 20, sería muy raro. Se consideraría tolerable entre ese rango entre 20 y 80. Por sobre 80 ya tendría que llamarte la atención posible caso clínico. Y según este manual, 97 o más tendría ya que analizarse no ese baremo normal, sino que lo haremos ya de casos clínicos. Esa es la explicación de esos puntos de corte que está ahí. Súper. Gracias, profe, por la aclaración y la explicación también. Bien, ahora entonces estaremos pasando con las normas de interpretación. Y le cedo la palabra a mi compañero Iván.
Disculpen un ratito. La compañera que estaba con la diapositiva está con un problema de señal de internet. Creo que todos tuvimos hoy problemas de señal de internet.
¿Me escuchan? Sí, Iván. Tengo problemas de conexión y justo mi micrófono se desactivó. Parece, pero es real. Ahora sí. Bueno, en cuanto a las normas de interpretación, tenemos que ir primero a lo primero. Lo primero sería saber que hay 3 foral y el reaccional. Lo que se recomienda, la sugerencia, es empezar por el nivel general. Y el general hace alusión al puntaje total que obtuvimos en el test. Y esto refleja como el grado de malestar que percibe el sujeto. Y este grado de malestar que se refleja en el puntaje total se llama índice de severidad global, abreviado global. Pero como ya estuvieron mencionando los compañeros, también mide algo que es muy útil. O sea, otras 2 cosas: el número o la cantidad de síntomas que el sujeto percibe y la intensidad, o sea, cuánto dolor o cuánto sufrimiento le provoca el síntoma en particular que percibe. Y en cuanto al número, es fácil de identificar, porque si una persona marca que de los 50 síntomas que existen en el test LSD-50, esta persona marca que tiene 40, entonces ahí ya podemos ver el número. Y la intensidad es la que se marca con del 0 al 4. En el test de LSD-50 no hay ítems invertidos o doblados, entonces siempre va a ser 4, mucha intensidad. Luego tenemos, antes de pasar al dimensional, quisiera hacer tipo una nota, ya que es muy importante aclarar que tiene una gran implicancia psicoterapéutica, clínicamente hablando, el número y la intensidad. Porque una persona puede presentar un gran número de síntomas, pero en una intensidad muy baja. O puede suceder el caso contrario, viceversa también. Una persona tiene muy pocos síntomas, pero esos pocos síntomas que siente, los siente muy intensamente. O sea, la carga de dolor es muy elevada. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que vos como psicólogo en el consultorio no vas a actuar de la misma manera con una persona que tiene muchos síntomas, pero muy poco sufre por esos síntomas. Y tampoco vas a proceder de la misma manera con una persona que siente muy pocos síntomas, pero esos pocos síntomas que siente le hace sufrir demasiado. Para tener en cuenta nomás. Luego el nivel de interpretación dimensional. El nivel de interpretación dimensional es el que hace alusión a las escalas y subescalas clínicas que ya se estuvieron mencionando anteriormente. Y a través de este indicador lo que se hace básicamente es agrupar todos los ítems que tienen rasgos en común que apuntan a un mismo elemento psicopatológico, y entonces vos podés ver de una manera más clara cuál es el elemento psicopatológico que está expresando el sujeto a través del test LSD. Y de esta manera también te puedes acercar al diagnóstico del sujeto. Entonces ahí, como su nombre lo indica, hace alusión a la dimensión. Acá también hay que tener en cuenta que no todas, o sea, una persona, y esta es como la media, es el promedio, es lo que se da en la mayoría de los casos, que las personas presentan sintomatología psicopatológica, pero eso no quiere decir que necesariamente sean casos clínicos o casos psicopatológicos.
porque la mayoría de las veces lo que sucede es que tiene una intensidad muy, muy baja. Entonces, cuando nosotros veamos que las personas presentan síntomas psicopatológicos, no quiere decir que sean población clínica psicopatológica, solamente quiere decir que presentan, pero no con una intensidad muy elevada como para preocuparse por un diagnóstico o algo así. Luego tenemos el nivel de interpretación reaccional, que es el que hace referencia al estudio o al análisis de parte del psicólogo de un ítem en particular. Sería estudiar cada ítem por ítem. Y acá, por ejemplo, vemos que si una persona marca siempre 0 o 4 en extremos, nunca en medio, nunca nada central o neutro, digamos. Esto nos indica, o al menos nos da como la pauta para sospechar de que la persona podía tener una tendencia a una rigidez o obstinación psicopatológica. O por ejemplo, si la persona presenta un número mayor de puntuación, digamos, que 46 y una intensidad mayor que una puntuación de 3,5, es posible que el caso sea de un fingimiento. O por ejemplo, que si hay un número y una intensidad muy baja, una de dos: o la persona efectivamente es un caso clínico o no es para nada un caso clínico. Todas estas cosas uno puede ir pillando, puede ir identificando si es que evalúa ítem por ítem. Y antes de proseguir con la interpretación del test como tal, quisiera repasar un poco lo que sería la escala de validez. Como estuvimos viendo anteriormente, la escala de validez sirve para detectar sesgos, para ver si la persona está diciendo la verdad o si está mintiendo. Y hay dos formas de mentir. Una es simular que vos padeces un síntoma, o simular, o mejor dicho, negar que vos sentís un síntoma cuando en realidad estás sintiendo ese síntoma. Eso sería minimización. Y cuando vos estás simulando un síntoma que no tenés, es magnificación. Para identificar un caso de minimización, el percentil debe ser superior a 95. Y para detectar un caso de magnificación, se debe utilizar un baremo de población clínica psicopatológica. Ambas escalas contienen 8 ítems. Y los ítems de magnificación son como: me vienen ideas de cómo acabar con mi vida, me siento incómodo comiendo o bebiendo en público, siento miedo en las calles o espacios abiertos. Síntomas como muy extraños, muy raros, que ni siquiera son comunes en casos clínicos psicopatológicos. Y que una persona diga que tiene estos síntomas, de verdad, es muy, muy poco frecuente. ¿Y por qué una persona simularía o fingiría tener síntomas que en realidad no tiene? Bueno, una posibilidad es que padece de un trastorno psicopatológico. Otra puede ser de que deliberadamente está pidiendo auxilio y por eso a propósito exagera. O puede ser que la situación de víctima le sea estimulante o reforzante, y por eso es que esté simulando. Luego, la minimización. La minimización son como ítems: me siento triste, tengo dolores de cabeza, siento nerviosismo o agitación interior. Si magnificación contenía ítems muy raros, muy extraños, muy poco frecuentes, la minimización, todo lo contrario, son síntomas súper comunes que todo el mundo padece alguna vez, como quien, por ejemplo, no se siente triste de vez en cuando, quien nunca tuvo dolores de cabeza o se sintió nervioso o agitado. Y una persona que no marque
nada. Es muy raro que diga que nunca siente tristeza o que nunca tuvo dolor de cabeza. Es muy raro, muy poco frecuente. ¿Y por qué una persona negaría padecer estos síntomas? Es un caso muy infrecuente, es una posibilidad. O sea, la persona de verdad está diciendo la verdad, valga la redundancia, y es un caso muy infrecuente. O puede ser que la persona mediante esto pueda obtener una ventaja personal como un litigio legal. Está tipo peleando judicialmente por la custodia de los hijos y tener un mejor perfil psicológico que su pareja o su expareja le va a otorgar ventaja en esa disputa. O puede ser que la persona tenga un trastorno psicológico. No sé si por ahí tienen alguna pregunta o algo que agregar. Si quedó claro, para pasar a la siguiente diapositiva. Acá yo quisiera agregar nomás así para rematar una cita del autor de Rivera y su compañero Will. Me pareció muy oportuno y muy didáctico, así que quería compartir con ustedes y dice: esto es sobre la minimización. Una puntuación directa de 0,0 indicará, por ejemplo, que el evaluado ha afirmado no padecer ninguno de los 8 síntomas. Respuestas: nada. Algo muy infrecuente. El 97% de los casos afirmaba padecer un poco, al menos alguno de los síntomas. Ahora sí. Baremos. De esto ya se estuvo hablando a grandes rasgos hace rato. Tenemos 3 baremos. La población general no clínica, tanto para varones como mujeres. Población clínica psicopatológica, varones y mujeres. Y la población odontológica, varones y mujeres. Así es, hay un baremo para población odontológica. El profesional deberá elegir el baremo. Okay. El profesional deberá elegir el baremo que más se ajuste a la información que obtiene del caso. Si vos tenés, por ejemplo, que irte a tomar este test en una clase del colegio, entonces lo lógico sería que vos escojas un baremo de población general no clínica por la información que vos disponés de la población o de la muestra que está participando en el colegio, que normalmente por promedio es una población general no clínica. No vas a ir con un baremo de población odontológica o una población clínica psicopatológica. O si te vas al hospital neuropsiquiátrico, por la información que vos tenés del hospital neuropsiquiátrico, lo lógico sería tomar un baremo de población clínica psicopatológica. Y acá ya estábamos repasando un poco hace rato esto. El profe Riego hizo una intervención. Yo quisiera volver más a recordar un poco para que quede claro. ¿Cómo sabemos cuándo vamos a elegir un baremo? No siempre es tan fácil. En primer lugar, se realiza la corrección y obtención de percentiles con el baremo de población general. O sea, si vos no tenés ninguna información en absoluto de la población o de la muestra a la cual le vas a aplicar el test, entonces la sugerencia es que vos entonces emplees un baremo de población general. Si vos no sabes nada de a quién le vas a tomar el test, entonces toma nomás un baremo de población general. Si el percentil en el índice de riesgo psicopatológico es superior a 97, tendrían que utilizarse baremos clínicos. Ahí ya podemos utilizar el baremo clínico cuando el percentil es superior al índice de riesgo psicopatológico. Si el percentil en el índice de riesgo psicopatológico fuera inferior a 97, pero
el percentil en global fuera igual o mayor a 97, igual se van a usar baremos clínicos. O si es que el percentil en global fuera inferior a 97, pero el percentil en 2 escalas o subescalas es igual o mayor a 97, igual se van a emplear baremos clínicos. O sea, tenemos 3 escenarios posibles para utilizar un baremo clínico psicopatológico. Cuando el índice de riesgo psicopatológico es mayor a 97, cuando el global es mayor o igual a 97, o cuando 2 escalas o subescalas son igual o mayor a 97. ¿Y cuándo entonces vamos a utilizar los baremos de población odontológica? Vamos a utilizarlos cuando se dé el caso de que el paciente hubiese sido derivado por un odontólogo o estomatólogo. Si presentara dolor orofacial, bruxismo, dolores articulares temporomandibulares o disorexias con hiperestesias o disestesias. Y si por casualidad dentro de ese baremo odontológico el índice de riesgo psicopatológico o el global o 2 escalas o subescalas son superiores a 97, entonces el baremo que vas a usar también va a ser psicopatológico. O sea, a la par vas a utilizar el baremo odontológico y el baremo clínico psicopatológico con esa muestra, con esa población. Espero que haya quedado claro. Acá en la tabla de significaciones, el percentil sería del 1 al 24, bajo, 25 a 75 medio, y 76 a 99 significaría alto. Por acá yo tengo una duda por lo que se estuvo diciendo hace rato, porque en mi fuente, la que yo consulté, al menos esta es la tabla de significaciones que me dio. Si podemos pasar a lo siguiente. Y acá un caso ilustrativo. Bueno, no sé si se puede ver bien, si queda un poco chico, pero así de una nomás y luego podemos ver que los percentiles están disparados al aire, muy elevados. Fijándonos un poco en la escala de validez de minimización y maximización, podemos ver que no hay nada raro, o sea, está dentro de los límites normales, se podría decir, pero ya después, más abajo, si todos los índices se disparan. Y cuando vos tenés números muy grandes, así, disparados al aire, lo primero que vos tenés que hacer es mirar tu índice de riesgo psicopatológico, porque eso va a definir en gran parte ya tu evaluación de los resultados. Y acá podemos ver que el índice de riesgo psicopatológico es de 96. O sea, técnicamente no cumple con el criterio exigido, pero, o sea, para ser incluido dentro de un baremo clínico psicopatológico. Pero, como estuvimos viendo recién, hay otros criterios que también se tienen que tener en cuenta para poder incluir o no una muestra dentro del baremo clínico psicopatológico. Y entonces, ¿cuáles eran los otros? El global. El global, si nos fijamos, tiene una puntuación de 97. Y sí, cumple efectivamente con el criterio. Y si nos fijamos un poquito más abajo en el número y en la intensidad, vemos que tiene un número, o sea, una cantidad de síntomas presentes muy notoria, o sea, 99. Quiere decir que la persona tiene casi todos los síntomas que el test estaba expresando, pero con una intensidad relativamente baja, considerando las demás puntuaciones obtenidas en percentiles. Y fijándonos entre las escalas clínicas y subescalas clínicas, podemos ver algo muy interesante, porque la ansiedad
hostilidad, alteraciones del sueño y alteraciones del sueño ampliada son 98, 98, 98 y 99, correspondientemente, o sea, respectivamente. Y esto ya nos quiere dar indicios acerca de cuál podría ser el acercamiento diagnóstico, porque todos pueden ser fácilmente enlazables al elemento psicopatológico del TAC, del trastorno de ansiedad generalizada. Y eso sería, así repasando a grandes rasgos, este caso ilustrativo. Y acá un ejemplo en un párrafo de informe psicológico. El nombre y apellido, caso ilustrativo, edad 43, sexo mujer, lugar de residencia Asunción, fecha de aplicación el 2 de febrero de 2022, evaluador caso ilustrativo, prueba administrada, el LSD-50 o listado de síntomas breve, el baremo población general, mujeres, y el resultado y conclusión. Los resultados del test revelan un percentil 97 en el global, lo cual se asocia con que la persona CI experimenta un nivel elevado de malestar y sufrimiento, tanto psíquico como somático, en perjuicio significativo de la calidad de vida del sujeto. Se expresa una sintomatología con características menos intensas, pero en una gran cantidad numérica de males presentes, percentil 99. Estos números, aunado al valor arrojado por el índice de riesgo psicopatológico, percentil 96, manifiestan un posible caso clínico, con rasgos más bien ansiosos antes que depresivos. Alteraciones del sueño ampliadas, alteraciones del sueño, hostilidad, ansiedad, psicorreactividad, hipersensibilidad. Entonces, es necesario contrastar con datos obtenidos por la prueba con otros tipos de análisis profesionales. Y acá nuestras dos referencias bibliográficas, el manual y el código de ética. Y acá en nuestro pequeño cuestionario al que titulamos el momento de las preguntaciones. Va a haber un premio simbólico después. ¿Qué significa las siglas LSD-50? Pues pueden responder nomás así en el chat, o si quieren adelantarse y están muy emocionados, pueden habilitar su micrófono. Así es, listado de síntomas breves. Punto para Sara Cristal. Siguiente pregunta. ¿Quiénes son sus autores? O sea, los autores del test. Son dos. Y creo que nadie. Ahí sí, Rivera, uno. Y el otro empezaba con la primera letra del abecedario. Sí, técnicamente sí. Aline de Ferreira. No sé ahí cómo hacemos. Sería medio punto para cada una. 1,5 para Sara Cristaldo, medio punto para Aline. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la finalidad del test? Eso se estuvo recalcando varias veces al comienzo. ¿Cuál es el objetivo del test?
¿Cómo? Ya no sé. Alguien me preguntó. Ah, bueno, creo que no hay punto acá. Em, ¿Ya la decimos cuál es? finalidad, sí, puedo decir. Sería la de identificar y valorar los síntomas psicológicos y psicosomáticos. Así es. O sea, básicamente decir cuáles son tus síntomas. ¿Cuáles son los 3 niveles de interpretación del test? Eran 3. Encima rimaban. Ok, tampoco hay punto parece. General, dimensional y reaccional. ¿Cómo se llaman las escalas de validez? Repasar un poco lo que tiene que ver con la interpretación, Iván. Brevemente, lo que citaste. ¿Cómo? General, dimensional y reaccional. Por dimensiones, Por dimensiones, cuando sí, vos evalúas el puntaje total es general y después el reaccional, que viene de la palabra reactivo, o sea, ítem por ítem. ítem por ítem, porque consideramos que cada ítem es un síntoma, por ejemplo. Sí, exactamente, y eso tiene una gran implicancia psicoterapéutica. Claro que sí, analizando si el ítem se presenta, cuántos ítems se presenta y en qué intensidad se presenta. Y el tercero que citaste, Reaccional. uh-huh. ¿Qué significa? El reaccional es ítem por ítem. Si se presenta o no ese síntoma. Sí, sí. Perfecto. Para que puedan comprender nomás los compañeros. Entonces, dimensional, el segundo que citaste, ¿cuál era? El primero es general, el segundo es dimensional y el tercero es reaccional. Reaccional, perfecto. Eso quería dejar en claro para que la gente entienda. Perfecto, bien, Iván. ¿Cómo se llaman las escalas de validez? Eran 9 en totales, o sea, son 9 los síntomas más grandes que están presentes dentro del test. Pero las escalas de validez eran 2. Sí, escalas y bueno, también pueden encontrar las subescalas. Ahí me puso dimensional, la voy a decir. Uno por lo menos. Nadie que recuerde ninguna de las escalas o subescalas. Ahí está, ansiedad es una. Presión. Exactamente, somatización de los síntomas corporales. Creo que sí, ya puntuó Sara Cristaldo. 2 puntos y medio. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las 3 cosas que mide el índice general? Estuvimos viendo que el índice general, que es el que habla del puntaje total, mide 3 cosas. Tenía su abreviación. Sí, número de síntomas es 1. Intensidad es el otro.
el otro que es el más facilito. No, ese ya es una superescala aparte, el índice psicopatológico. El global sería, el global, que es como la suma del número de síntomas y de la intensidad de los síntomas. Hay medio punto por cada uno otra vez. Fuerte la pelea entre Aline y Sara. Pregunta 7. ¿Cuáles serían 5 escalas que mide el test? Esa pregunta ya hicimos ya. Error técnico. Pregunta 8. ¿Cuál es la diferencia entre alteración del sueño y alteración del sueño ampliada? Había una pequeña pero gran diferencia. Ok, la diferencia entre alteración del sueño y alteración del sueño ampliada, que es como que se afecta la calidad del sueño, es que la alteración del sueño ampliada está estrechamente ligada, tipo a propósito, los ítems se ligaron a depresión y ansiedad. Entonces, si una persona presenta un percentil elevado en alteración del sueño ampliada, quiere decir que tiene tendencias o rasgos depresivos o ansiosos. Pregunta 9. ¿Cuál es el percentil del índice de riesgo psicopatológico? O sea, ¿cuál es el número o el percentil, el valor numérico que tenía que alcanzar el índice de riesgo psicopatológico para que pueda luego después incluirse a un baremo de población clínica psicopatológica? Sí, 97, así mismo. Última pregunta. Se acercó a Lina Sara. ¿Cuáles son los 3 tipos de baremos del LSD? Es muy fácil ya, ¿no? Regalado. Ok, los 3 tipos de baremos del LSD-50 son 1, población general, población psicopatológica y población odontológica. Creo que la pelea fue disputada, pero la ganadora es Sara Cristal. Y felicitaciones, has recibido la medalla de honor al mérito de atención. Esa es nuestra presentación. Muchas gracias. Qué orgulloso estoy de ustedes. Antes que corten y que se vayan todos. Estamos terminando ya. Falta una presentación el martes y acabamos con todo. Y esto ya corre solo. Ya se va solo esto. Si no estoy más yo como capitán del barco, cualquiera de ustedes puede tomar ya. Estuvo la presentación bastante clara. El instrumento, sin duda, con las aclaraciones que presentaron y que explicaron, es muy útil en el trabajo de la clínica. Agradecerles porque, más allá del tropiezo que tuvieron la otra vez, creo que vale la pena esperarles para que hagan un buen trabajo, ¿verdad? Creo que quedó disminuido el grupo, pero
la calidad no bajó. Fue un trabajo con bastante calidad y bastante claro, ¿verdad? En lo que se desarrolló. Agradezco que hayan intentado cumplir cada uno de los criterios que les había planteado. Y como les dije cuando estábamos hablando con los tres antes de comenzar la presentación, el producto de todo esto lo van a ver los próximos meses y los próximos años. Gracias por dejarse guiar. Gracias por dejarse llevar. Están cada vez más profesionales. Es muy bueno el trabajo, muy buena la calidad de lo que realizaron. Les agradecería que me envíen y bien puedan todo lo que tienen para que yo pueda subir a la aula virtual y saber, en base a lo que les pasó la otra vez, que de este lado se trabaja mucho para que todo esté en condiciones también y podamos nosotros recibir una educación de calidad. Anteriormente, como yo les mencioné, yo desarrollaba todo esto, pero preferí entregar en sus manos para que crezcan. Y ahí se dan cuenta de los errores que uno comete como profesional. Ahí se dan cuenta de lo complicado que es muchas veces desarrollar cuestiones técnicas. Pasás por la experiencia y en ese pasar por la práctica te das cuenta de que la vida profesional así con ética y con seriedad es bastante compleja. Gracias por aceptar el desafío. Les recalco a este grupo muy agradecido por aceptar el desafío de desarrollar en esos anexos los criterios de presentación, y virtuosos nosotros de los compañeros y yo de recibir una información tan clara y tan precisa como la que tuvimos esta mañana, ¿verdad? Eso nomás. Felicitarle por pese al impasse de la otra vez tener algo bien, un producto bien presentado hoy, ¿verdad? Muy clarito. Gracias, chicas. Gracias, Iván. Pese a la distancia, se nota que tenés capacidad y cualidades. También las chicas, pero en el caso de él que está bastante lejito, ¿verdad? Nada más. Si quieren agregar algo más, por mí, muy, muy satisfecho. Y agradecer a todos que se prendieron y lamentamos los inconvenientes técnicos que tuvimos. Y gracias en serio por estar un sábado de la mañana. Iván. Y sí, yo realmente valoro inmensamente que estén presentes todavía en nuestra posición que no sea plan. Y fue difícil porque estábamos bastante al comienzo y terminamos 3 nomás. Y eso nos generó bastantes inconvenientes, ya que tipo, cada uno tiene otra de sus responsabilidades y todo eso. Y ahora al fin pudimos así